Un camión urbano pasa atronando la luz del mediodía y rompiendo el orden que la muerte ha instalado en esta calle. Los árboles que ven desde la acera se mantienen inmóviles, pero en este día de noviembre se negarán a dar su sombra. Ciertamente es un discurso fuerte, duro, muy preciso, pero yo creo que no sé, probablemente tu formación de poeta de vez en cuando deslizas unas líneas bastante polisémicas, ¿no? Por ejemplo, dice, yo leo con otros textos, dice, yo tenía un sol solo en el patio de mi infancia. Y uno más, hoy he vuelto a la puerta que protegía mis sueños de niño. Es decir, es inevitable buscar otros momentos en el pensamiento del poeta o en el trabajo del poeta cuando uno lee estas líneas, ¿no? Pero saben que también es un libro lleno de autos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, hay autos viejos, el auto del abuelo que era un Ford del 55, algo así. Aparece un abuelo ahí y era un Ford del 55, entonces que estaba ahí, que los chicos lo lavaban los domingos seguramente para que diera una propina el viejo, ¿no? Entonces está lleno de autos así y también hay carreteras y hay viajes. Eso, yo sé que tú tienes un gran afecto por los autos y que conduces un convertible ¿lo vendiste? Ya lo vendí. Bueno, no manejar. La bicicleta tampoco. La robaron. ¿Y qué manejas ahora? Una camioneta de señora. Bueno, es poeta, ¿no? Es poeta. Oye, a ver, hay ciertas cosas, por ejemplo... Déjame referir a una. Tengo en este libro dos poemas que tienen que ver con autos. Uno es un poema de un hombre que se suicida en un estacionamiento porque simplemente no cabe en el amor. El hombre es muy infeliz y la metáfora puede ser que se hunda en el asfalto, pero en realidad será un tiro en medio de un parking, ya que cada un coche lo ve, de cómo se dispara. Y ese es un hecho aproximadamente real. Y tengo otro texto de un hombre que simplemente se detiene en la autopista, se detiene sin más, y se detiene para siempre de alguna manera. Voy a leer segundo. Se llama Turnpike, dice: una tras otra pasan veloces las ciudades, pero tú eres el mismo en tu caja de plástico, metales y neumáticos. Vas lleno de recuerdos como heridas que no conocen el descanso, viendo la rosa de la luna colgar en el campo abierto. ¿A dónde vas rodando sobre ese mundo tan lleno de hienes y cuchillos, tan habitado por el rostro incivil del amor? ¿Qué te ha hecho probar el sabor de la tierra y te ha hundido en un sueño denso y sin imágenes poéticas? ¿A quién le dices ahora que estás vacío? Y que algo duele pero que no sabías cómo decirlo y que nadie sabía ni comprender. ¿Por qué enumeras los coches que cruzan la autopista que es también un ródano? Hoy que tu corazón se ha puesto oscuro y no cabe en la margen de tu auto. En este caso es una parte del libro que son road poems, son poemas de carretera, son poemas de camino, como algunas películas como París, Texas, por ejemplo, ¿no? Sí, oye, a ver, poesía y mujeres.
¿Qué puedes contarnos de eso y qué podrías leernos además? Hace rato conversábamos en la Universidad Autónoma Indígena, Miguel y yo, con un grupo de estudiantes. Yo les decía que yo he sido un hombre muy feliz en mi vida. Me he casado 5 veces. Es curioso, pero eso es algo muy, muy bello, y lo digo sin ánimo de bromas, porque 5 esposas son 5 suegras, 5 formas de lavar los trastes, 5 formas de acomodar los calcetines en el cajón. Y la vida, cuando uno se casa, la vida se renueva. Uno llega a otro mundo, ¿verdad? Y lo lamentable es que eso se acabe, ¿no? Yo creo que básicamente lo importante de la vida es permanecer siempre feliz, o por lo menos intentar ser un hombre feliz. Es una decisión que se tiene. Sin embargo, cuando yo escribo, algo sucede. Yo soy un hombre muy borracho, muy salidor, con mucha suerte con las chicas. He pasado por hombre veleidoso, me gustan los perfumes, me gustan los convertibles, pero cuando escribo como si fuera una viuda desconsolada de Cristo. No sé por qué, y una vez que paso por ese proceso creativo, retomo otra vez mi vida de disipación por 2 años y luego escribo otro libro y así es como voy viviendo. Pero sí hay un poema aquí que tiene una cierta referencia. Lo voy a leer. Algo que me llama la atención, lo que me llamaba mucho la atención en mi último divorcio, es que yo creo que mi esposa me dejó de querer, pero me dejó de querer de una manera muy singular, porque se convirtió en un ser inhumano, y yo simplemente veía cómo la ciudad se iba hundiendo y también ella, ¿verdad?, de su propia disolución y en su propia desesperación. Yo no entendía cómo estábamos, por ejemplo, peleándonos por los muebles, cuando a la vuelta de mi casa había un hombre ejecutado en una pick-up, en una troca. ¿Sí? Me parecía que el hecho de haber observado a un hombre morir con su cabeza sobre el volante era una especie de mensaje divino, ¿no? De decir, aliviánate, despierta. Pero llegamos a ese gran momento en que la ciudad se está moviendo y nosotros también con ella, en nuestro propio plano, y renegados del amor, y teniéndolo todo servido en la mesa, simplemente tú lo que quieres es hundirte, ¿no? Bueno, en alguna parte de este libro, en el final, se habla más o menos de esas disoluciones y voy a leer algo al respecto. Se llama Taxi. Dice, el mundo bien puede empezar con lo que está detrás del parabrisas del coche que me aleja de ti esta mañana. La avenida larga hendida por el sol nuevo, las bocas de los edificios procesando la alegría de otro principio. Y más allá, las ciudades de América, tendidas sobre el suelo, unidas por un racimo de historias como tú y como yo. Igual a un hombre cerrado en sí mismo, igual a uno en su concha sola, con algunos ojos determinados a no abrirse, somos nosotros. Y nuestras palabras resonando en nosotros, solamente. Por eso el mundo es otra cosa. No se hace preguntas el mundo, es sencillamente y se cumple extendiéndose, pero nosotros tenemos un final. Lo que está afuera es infinito, pero el interior que somos se hace interrogaciones porque es una forma de eludir el destino. No hay un para qué en lo exterior, pero tu corazón está buscando respuestas que llegan y luego busca más. Lo mismo que el sol partiendo las ciudades, la luna siguiendo tu avance
o este taxi que avanza es el mundo, como el amor derrotado o perdido en un césped, o como la pregunta de si será necesario amar es el mundo. Y tú y yo vamos dentro, y somos otra cosa, ciegos y únicos, siendo movidos de allá para acá sin nada saber y preguntándonos. En ocasiones afirmé que algo quedaba en ti, pero ahora sé que nada hay en verdad dentro de mí. Hay tradiciones entre los griegos, entre los escritores griegos, ya ves que ya todos eran poetas, ¿no? Y eran dramaturgos y escribían en hexámetros que son como la base de la narrativa moderna. Y bebían como locos, y todos los días. Y después, digamos, si nos venimos al siglo XX, pero el siglo de oro, pues nosotros tenemos el ejemplo de Quevedo, que parece el más bebedor de todos los personajes de esa época. Pero el siglo XX, el siglo XIX, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que ya lo mencionaron hace rato, que también un bebedor de calibre, ¿no? Y que al parecer él no le ayudaba a escribir, sino que lo ponía a dormir a la segunda copa, ¿no? Pero Dylan Thomas, que escribió la mayor parte de sus obras en un bar, o de Malcolm Lowry, que muchas de las páginas de Bajo el Volcán las escribió bajo el flujo del mezcal, de la mezcalina, ¿no? Que siempre produce una atmósfera muy móvil. ¿Y cuál es tu caso? Es interesante platicar eso porque yo tenía una esposa que era pintora y que me pegaba. Eso es algo que ocurrió. No sé por qué ocurre. Hay una historia muy bella que protagonizó el gran José López Portillo cuando sale del hospital en su silla de ruedas y lleva un osito de peluche abrazado. Le pregunta una reportera que por qué razón no denunció las vejaciones y golpes que le propinó Sasha Montenegro, ¿verdad? En su momento cuando vivía con ella. Y él contestó estas sabias palabras. Dijo, ¿cómo querías que lo hiciera si estaba dominado por el imperio del amor? Era un hijo de la chingada, pues Portillo, pero finalmente era un hombre que amaba a Sasha Montenegro y por eso dejaba que le pegara. Me pasó lo mismo a mí. Mi mujer me pegaba, me decía, Jorge, me decía, tengo tantas ganas de darte una cachetada. Yo le decía, pues dámela, pero no muy fuerte. No, no. Yo vivía a 2 cuadras del bar Papillón, un bar muy bonito de Ciudad Juárez. Y cuando ella me corría o se enojaba conmigo, que era todos los días, yo me iba al bar y me llevaba allí mis plumas y 50 hojas, porque sí, ¿verdad? Y duraba en ese bar, duraba como desde las 2 de la tarde, 4, 5, 6, y yo más o menos juzgaba que ya estaba tranquila y yo regresaba a mi departamento. Pero ese maltrato me obligó a escribir un libro que se llama Bar Papillón y el poema triste. Ese libro se publicó en Quebec, creo que en el año 2004 en Canadá, ¿no? Y es realmente circunstancial, ¿verdad? Que hubiera pasado de esta manera, pero creo que si mi mujer me hubiera hecho feliz, no hubiera escrito ese libro. Se lo debo a ella, mira, pobre. Cierto. Y no tengo aquí ningún poema de eso.